Imagina, hermano, por un momento que te hayas solo perdido en un desierto, con hambre, con sed, sin nada que comer. Ha pasado mucho tiempo en el desierto y has aguantado hambre durante muchísimo tiempo. Estás desesperado, tienes hambre. Quisieras poder coger las piedras y convertirlas en pan. De tanta hambre que tienes, estás pensando en comerte el primer escorpión o serpiente que se te atraviesa. Porque tal es el hambre que hay en tu ser. En esta circunstancia vienes y ves que hay un hombre que te ofrece un pan para que lo comas. En la circunstancia en la que tú te encuentras, puede que desconfíes al principio del hombre. No sabes quién es, no le conoces. Pero en la situación en la que estás, ¿será que no comerás ese pan? Teniendo el hambre que tienes, ¿será que dudarás? Cualquier persona, por más impía que sea, en una situación así, comería del pan. Comería del pan. Luego, después que se lo haya comido, preguntará quién es el que se lo dio. Pero primero comería del pan. No tendría que ver con que no, que de pronto algo se le ve raro por acá. No, comería del pan. Igual, si no come, se va a morir de hambre. ¿Qué tanto es que el pan esté envenenado? No, igual con el hambre que tiene, comerá el pan. Eso es lo que hace Jesucristo. Él da el pan de vida para que nosotros podamos comer de Él y tener vida eterna. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros, cual engaño, pensamos que estamos llenos. Pensamos, venimos y decimos, no, es que estoy así, estoy como si hubiese comido, quién sabe qué, 3 almuerzos juntos, ya no me cabe nada en el estómago. Y así pensamos. Aunque en realidad probablemente lo que tienes es el estómago lleno de aire. Porque no has comido nada, estás en un desierto sin haber comido durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué hacen las personas? Dicen, no, yo no quiero ese pan. O si lo quiero para otra cosa. No, el abanico me cierra la Biblia, voy a poner el pan aquí, voy a ponerlo para que no se me mueva la Biblia. O voy a coger el pan y voy a ponérselo de trampa para los ratones, para cogerme a los ratones que tengo en la casa. Y pienso en usar el pan para muchas otras cosas, menos para aquello para lo que se supone que debo usar el pan. ¿Por qué llegaría a tal conclusión? Porque como ya dije, la persona no se reconoce a sí misma como un hambriento, sino que dice, ya yo estoy lleno, he comido bastante. Y si recibe el pan, lo coge para cualquier otra cosa, menos para lo que necesita. Por eso, para poder ir a Cristo, la necesidad que imperante es primero reconocer nuestra necesidad de Cristo. De lo contrario, vas a ir a Cristo pensando en usarlo para cualquier otra cosa, menos para aquello para lo cual se supone que debe ser Cristo para ti. Eso es lo que habían hecho esta multitud que había seguido a Jesús. Habían ido tras de Jesús, habían buscado a Jesús, habían pagado el pasaje en barca y habían caminado todo el día de un pueblo al otro buscando a Jesús. Recordemos, ese no era un lugar en el que el cielo estuviera nublado y el clima estuviera fresco y hubieran tiendas donde venían bolsitas de agua en todas partes, no. Era un camino agotador, era un viaje difícil, y más entre la multitud, como seguramente había niños pequeños. Tenían que andar llevándolos cargados, tenían que andar agarrándolos. Era un asunto complicado. Pero ellos estuvieron dispuestos a hacer eso por este pan, porque dijeron, este es el pan con el que voy a poder cogerme a los ratones que tengo en la casa. Eso era lo que ellos pensaban. Este es el pan con el que no voy a tener que trabajar más en las cosas de este mundo. No pensaban que ese pan pudiera servirles para otra cosa. Para ellos Jesucristo era el que les daba el pan. El que coge el pan le da copia pega y tenemos pan para todos. No consideraban a Jesús como alguien mucho mayor que un simple milagrero. Ellos podían considerar a Jesús como alguien muy importante, pero nunca podían considerarlo como Dios. Nosotros como cristianos estamos llamados a entender a Jesús como Dios, nuestro Dios. Y eso implica creer en Él todo el tiempo, como dice el autor, para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Porque a eso hemos sido llamados, a vida en su nombre. Y para ello es necesario que nosotros entendamos que es Jesús en realidad para nosotros, los cristianos.
Jesús no es solo el que da el pan, Él es el pan que nos ha sido dado, el pan de la vida eterna. Por eso este sermón lo he llamado el pan de la vida, y lo explicaré al tratar de responder estas dos preguntas. Ya lo inferí en el texto, pero es lo que el Señor nos dice. ¿Qué es el pan de vida? Y segundo, ¿cómo se consigue el pan de vida? Consideremos la primera pregunta. ¿Qué es el pan de vida? Dicen los versos del 28 al 35. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú, para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como ya les dije, las personas que habían comido los panes multiplicados habían venido detrás de Jesús, pero por su propia conveniencia y su propio deseo. Ellos entendían que Jesús era alguien muy importante, pero no lo veían como Él. No entendían qué era lo que Jesús quería, que ellos debían en realidad entender acerca del milagro que habían visto. Porque más que un milagro, era una señal que lo apuntaba a Él como el Mesías, el Hijo de Dios. Esto es semejante a aquella ocasión en la cual el joven rico se le acercó al Señor y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? También es semejante como el intérprete de la ley, que en cierta ocasión se levantó y para probarle le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Los judíos que habían venido detrás de Jesús habían entendido en parte lo que Jesús les había dicho. No se esfuercen, no trabajen, no se desgasten al 100% por el pan que se comen, ya, sino por el pan que a vida eterna permanece. Ese debe ser el objetivo de ellos. ¿Qué es este alimento? ¿Qué es este pan? Ellos estaban entendiendo que Jesús les estaba diciendo: la vida eterna es lo que ustedes deben buscar. Así que deben buscarlo. Por eso ellos le preguntan: Maestro, ¿qué obra debemos hacer para recibir la vida eterna? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que nosotros hagamos? Esa obra no es ninguna otra obra más que el mero acto de creer. Y esta obra, que es el acto de creer, viene dado por gracia. Así que Jesús les responde a su pregunta diciéndoles que la obra que ellos deben hacer es creer en aquel que Él ha enviado. Creer en Él. De tal manera que se está respondiendo diciéndole: crean la señal que ya han visto. Porque ya han visto la señal. Pero ¿qué hace la multitud cuando ven que Jesús les dice esto? ¿Qué señal? ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Cuál es la señal que Él está haciendo? ¿Cuál es esa señal que Él está haciendo para que ellos puedan creer que Él es quien dice ser? Desde el punto de vista de ellos, Jesús estaba diciendo una cosa. Desde el punto de vista de Jesús, Él estaba diciendo otra. Él les estaba diciendo: miren la señal. La señal es que crean en mí. Eso es lo que ustedes deben hacer. Eso es lo que se les está apuntando. Eso es lo que se les está señalizando. Sin embargo, ellos, aunque estaban creyendo en Jesús, estaban creyendo en Jesús a lo sumo, como el profeta que había dicho Moisés, igualándolo a Moisés. Moisés había dicho que después de él vendría algún día, Dios levantaría entre los judíos un profeta como él, que tendría una revelación como la que él había tenido.
A lo sumo podían llegar a pensar eso de Jesús, pero no podían llegar a pensar en Él como Dios mismo. No podían llegar a pensar en Él de la manera de vida. Por eso, a pesar de que habían visto el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ellos demandan una señal. Y esta es la característica fundamental de toda esta generación incrédula en la cual nos encontramos. Es lo que dice Jesús. Es lo que dice Jesús a los fariseos. Dice, la generación mala y adúltera demanda señal. Y no le sería nada más señal que la señal del profeta Jonás a esta generación. Esta generación se refiere a la generación que lo escuchó hablar en ese momento, pero se aplica a toda esta generación impía que no conoce a Dios. Siempre las personas van a estar en busca de señales. Siempre. Todo el tiempo nuestra confianza en Dios depende de que escuchemos, veamos, sintamos algo. Pero la llamada ha sido a creer únicamente en aquella señal. La señal que es superior a todas, la que Él ya ha hecho. Porque si las personas no creen en la señal definitiva, que será demostrada al final, que es la resurrección de Cristo de entre los muertos, la señal del profeta Jonás, así como estuvo 3 días y 3 noches dentro del vientre del gran pez, así Jesús estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Así, si ellos no creían en esto, y si nosotros no creemos en esto, nada nos va a convencer. Esa es la señal definitiva. Las personas siempre van a estar buscando una señal. Tú le dices el evangelio a alguien y no te va a creer absolutamente nada. Pero tú le dices el evangelio y le haces un acto de magia, un tipo de cosas. Le dices, Dios te dice que esta mañana cuando te enjabonaste se te cayó el jabón y lo pisaste y te resbalaste y te aporreaste la cabeza y yo estaba ahí mirándote. De pronto no vio el acto milagroso, pero resulta que sí te pasó eso. Enseguida empieza a creer todo lo que tú le dices. Pero ¿cuánto va a durarle ese creer a esa persona? Va a creer, y va a creer, y puede que empiece a asistir a una iglesia y vaya durante un tiempo, unos días, unos meses. Pero seguramente cuando se dé cuenta que en realidad él no ha creído, se va a ir. O peor aún, se va a quedar y va a engañarse creyendo un montón de cosas que no tienen nada que ver con Cristo. Eso es peor aún que irse, porque seguiría un engaño. Por eso el Señor dice esto en la parábola que Él le dice a las personas acerca de Lázaro y el hombre rico, que las personas no se persuadirán, inclusive si alguno se levantare de los muertos. La señal más increíble que pueden ver es que resucita a un muerto, y aún así no van a creer. No van a creer, porque ellos necesitan creer en la señal que ya fue dada, que es la resurrección. Esa es la señal definitiva. Esta multitud no había visto la resurrección, obviamente no iban a creer de esa manera, pero ellos habían visto algo, visto algo de eso, y habían comido algo de eso. Habían comido panes que quién sabe, a ojos humanos, ¿de dónde salieron? Humanamente yo puedo preguntarme, ¿de dónde sacó estos panes? Habían visto, y aún así no habían creído. No habían creído. Por eso, Cristo, cuando resucitó, no se le apareció a nadie que ya no creyese en Él. Nosotros no vemos que Jesús se le apareció a Pilatos o a Anás y Caifás y les dijo, miren, aquí estoy, ya resucité. Seguramente se privan ahí del susto donde vean a Jesús que crucificaron ahí, que se les aparece. Pero no hubiesen creído en Él. No hubiesen creído en Él. Él se les apareció tras su resurrección solamente a aquellos que ya creían. Porque lo prioritario es esto. Creer y verle, pero por la fe. Por la fe. Porque Jesús es el Cristo de Israel. Él es el Dios Santísimo. Pero ellos cuando lo vieron en la cruz dijeron, si este es el Cristo, que baje de la cruz para que veamos y le creamos. Siempre las personas van a demandar una señal de Jesús. Una señal de Jesús. Y como desde el punto de vista de esta multitud que ya había comido pan multiplicado y pez multiplicado, Jesús era alguien grande, ellos les dicen,
Está diciendo que él es el profeta del que habló Moisés. Entonces haz lo mismo que Moisés. Cuando nuestros antepasados estaban en el desierto, ¿qué hizo Moisés? Moisés hizo que lloviera pan del cielo. Y todos comieron pan del cielo. Y ellos le dicen a Jesús que haga eso. Dice, si tú eres como Moisés, haz que llueva pan del cielo para que veamos y te creamos. Y recordemos que esa multitud en Israel que comió pan del cielo, siguieron pecando y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando. Así que ya estaba demostrado científicamente, porque había un proceso repetitivo, un proceso científico que demostraba que por el hecho de ver señales le iban a creer. Los israelitas vieron más señales espectaculares que todo el mundo en el desierto y no creyeron. Solamente los que crecieron así. Así que ellos pensaban y querían que Jesús hiciera un milagro sobrenatural de este tipo. William Hendriksen dice que la multitud razonaba de esta manera: si este es mayor aún que Moisés, que haga entonces un milagro mayor que el que él hizo cuando nos dio pan del cielo. Desde luego Jesús multiplicó ayer aquellos panecillos. Tenía pan y con él hizo más pan, pero tenía algo con que empezar: 5 panes y 2 peces. Y además lo que nos dio era pan terrenal, y Moisés nos dio pan directamente del cielo. Esto era lo que razonaba esta multitud, dice Hendriksen. Así que al razonar de esta manera, ¿qué estaba pensando la multitud? ¿Qué veían en Jesús? Decían, encontramos la lámpara maravillosa y ahora va a ser todo lo que nosotros queramos. Ese era el punto de vista de ellos. Para ellos, ¿qué era Jesús? No era Dios, era un esclavo. Era un esclavo que estaba entonces obligado a darles todo lo que ellos necesitan, a suplir todas sus necesidades y sanarlos de todas sus enfermedades. Ese era el punto de vista de ellos. Jesús para ellos no era más que un esclavo. No entendían absolutamente nada de lo que Jesús había hecho. Claro, eso era lógico que ellos llegaran a ese tipo de conclusión, pues eso era lo que los religiosos de ese tiempo les habían enseñado a todo el mundo. Que el Mesías, cuando viniera, iba a ponerlos a ellos como la nación más importante del mundo y no les iba a faltar nada. Desde su parecer, el Mesías iba a venir con un ejército superpoderoso, iba a erradicar a los romanos y los demás países, iba a someterlos, iban a ser esclavos de ellos, y ellos no iban a tener que trabajar nunca más. Iban a poder vivir sabroso, la vida chévere, sin ningún tipo de preocupación, sin tener que levantar un dedo. Iban a ser las personas más importantes del mundo. Esa era su concepción acerca del Mesías. Y si desde el punto de vista de ellos Jesús era el profeta o era el Mesías mismo, eso era lo que ellos esperaban. Pero Jesús no estaba allí para satisfacer los deseos caprichosos y egoístas de estas personas. Él no estaba allí para ser un rey terrenal. ¿De qué le serviría a Jesús ser un rey terrenal? Imaginemos que Jesús hace eso que ellos están pensando, desde el punto de vista que ellos están pensando. Viene, se levanta, se va con ellos y dice, yo soy el rey, voy, venzo a los romanos, esclavizo a todos los demás pueblos, a nosotros, que vengan a rendirnos culto a Jerusalén. Y vienen todos los pueblos y sirven en Jerusalén a Jesús como rey. Pero si Jesús era lo que ellos pensaban, era solamente un hombre y se iba a morir. Y cuando se muriera, ¿qué? Es que ya algo así había pasado antes. Cuando Salomón era rey en Israel, Israel era el país más poderoso del mundo en su tiempo. Era el país más poderoso que había. Y los israelitas no tenían necesidad de nada. Tenían todo cuanto querían. ¿Qué hicieron? Se volvieron tras los Baales. Así que el problema no era ese. No se trataba de eso. No se trataba de que suplir las necesidades materiales. Ya eso había pasado, ya estaba demostrado. Ya Israel había sido el país más poderoso y glorioso de su tiempo. En otro tiempo. Y eso no sirvió de nada. No sirvió de nada. Todo acabó mucho peor. Así que su idea acerca del Mesías estaba totalmente errada. Errada por completo.
Y estaba tan errada que hasta se habían equivocado al decir lo que habían dicho. ¿En qué parte de la Biblia dice que Moisés le dio pan a los israelitas? ¿Dónde dice que Moisés hizo llover maná del cielo? ¿Dónde? No tenían ni idea. La Biblia en ninguna parte dice que Moisés haya hecho llover pan del cielo. De hecho, Éxodo 16:4 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. El que hizo llover pan del cielo fue Dios, no Moisés. Fue Dios. Pero ellos pensaban que había sido Moisés. Ellos estaban convencidos que había sido Moisés. No entendían que en realidad había sido Dios el que había hecho esto. Moisés simplemente le dio a los israelitas las instrucciones acerca de cómo recoger el maná y cómo guardarlo para que no se les pudriera. Simplemente les dio las instrucciones sobre su uso. Pero el que dio el pan del cielo fue Dios. Fue Dios. Y ellos, siendo el pueblo de Dios, ignoraban algo tan básico, algo tan elemental. Los israelitas nunca dependieron de Moisés. Dependieron siempre desde Dios. Siempre ha sido Dios. Nunca ha sido el hombre. Nunca. En toda circunstancia que tú has vivido y tú has experimentado, siempre que has recibido ayuda ha sido de Dios. Nunca del hombre. Nunca. Tú puedes decir: no, fulanito me dio esto. Sí, pero fulanito te dio eso porque Dios lo movió a hacerlo. Dios es el que está en control de todas las cosas y Él es el que te suple para todas tus necesidades. Eso es lo que más nos cuesta entender, que todo viene de Dios. Y Jesucristo les está diciendo: ustedes no entendieron que en aquel entonces mi Padre les dio el pan del cielo. No fue Moisés, no fue San Pocho, San Pablo, San Pedro, la Virgen, no. Fue Dios. Fue Dios el que les dio el pan del cielo. Y ese pan que recibieron del cielo era solamente un pan. Podía ser el pan más delicioso de todos y caía del cielo, pero era solamente un pan. Es decir, era un pan que había caído del cielo, pero era un pan terrenal, porque era como los panes que comemos hoy. Ciertamente en sus propiedades era diferente, su sabor era quizás diferente, era mucho mejor, pero no dejaba de ser un pedazo de pan. No dejaban de ser migas de pan lo que ellos recogían. No dejaba de ser eso. Pero Jesús le está diciendo: el verdadero pan del cielo no es terrenal, es celestial, es espiritual, es mucho mayor que eso. El maná solamente les ayudaba con su vida física. El pan del cielo les da vida espiritual. Así que Jesús, cuando dice que el pan del cielo que da vida, Él se refiere a un pan que es superior. Un pan que es superior no solamente en el sentido de que viene del cielo y de que no es un pan material, sino en el sentido de que no sería dado solamente a los israelitas. No, es Jesucristo quien da el pan de vida al mundo. Es literalmente lo que dice el verso 33. El pan de vida es dado al mundo, no a ellos. Es al mundo entero a quien es dado el pan de vida. Y Jesús es mayor, de manera infinita, a Moisés. Así que ellos no solamente estaban demostrando su ignorancia acerca de las Escrituras, que deberían conocer por ser pueblo de Dios, sino también su ceguera espiritual, porque no habían entendido quién era Jesús en realidad. Ellos debían haber dicho: ¿y quién es este hombre que hace que 5 panes y 2 peces alcancen para toda una multitud? Ellos debían entenderlo, pero estaban ciegos espiritualmente. Y en su ceguera espiritual, ¿qué dice? Señor, danos siempre de este pan. Algunos leen ese versículo y pareciera que dijera: no entendieron lo que Jesús les dijo, por eso le están diciendo que les den pan del cielo. Pero no, esto es similar a lo que le dijo la samaritana a Jesús cuando Jesús le dijo del agua. ¿Dónde está esa agua para yo no tener que venir a sacarla al pozo otra vez?
Entendieron que Jesús les estaba hablando de un pan físico, de un pan material. Estaban ciegos. Estaban pensando solamente en sus vientres. Estaban pensando solamente en lo que ellos necesitan. Estaban pensando solamente en lo que se les acomodaba, en lo que les convenía, como cualquier persona incrédula. Y esa es una característica innegable de una iglesia de falsa doctrina. Está llena de personas y maestros que hacen eso. Personas que quieren que Jesús les supla sus necesidades físicas solamente, y maestros que viven todo el tiempo enseñando acerca de cómo Dios puede suplirle sus necesidades físicas. Es una característica de que la iglesia en la que uno está mal. Viven hablando solamente del aquí y el ahora, del dinero, del amor, de la salud. Pero muy poco se predica acerca de creer en Cristo y del pecado. Para estas iglesias, ¿qué es el creer en Cristo? Es el ABC. Eso es lo que le enseña a las personas cuando se convierten al Evangelio y ya listo. Ahora sí vamos a hablar de lo más importante. ¿Cómo Dios puede multiplicarte la plata que nos des? Eso es lo más importante. Eso es lo que se vive hablando. Eso es que se vive enseñando. Pero Jesús quería que ellos entendieran que no se trataba de eso. Que lo más importante no eran ellos mismos, sino que Él era el Señor. Ellos que solamente piensan en sus necesidades físicas, están demostrando que no son hijos de Dios. Están demostrando que no son escogidos de Dios, sino que son personas naturales. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así sabes si una persona es natural o es espiritual. Para él las cosas de Dios son locuras. Solamente piensa en lo material. Por eso, dice un comentarista, son unos estúpidos que no tienen conocimiento ni entendimiento. Por eso Jesús les habla de la manera más clara posible acerca de lo que ellos están diciendo. Les dice: pero les estoy diciendo desde hace rato que deben creer en aquel que Él ha enviado. Han visto las señales. Así que les dice de una: yo soy el pan de vida. Para que entiendan de lo que les está hablando. Dios les da el pan que desciende del cielo. Mi Padre les da ese pan, y ese pan que les dio soy yo. Eso es de lo que Él les está hablando. Ellos estaban pensando en un maná superpoderoso, que ya venía así con arequipe y con quesito por dentro, bien sabroso, un pan súper delicioso. Eso les dice no, están pensando en otra cosa. No están entendiendo absolutamente nada de lo que les estoy diciendo. Yo soy aquel que puede satisfacer todas sus necesidades. Y la forma en la que está traducido habla de Jesús como el pan de vida, pero en realidad la traducción más apropiada sería: yo soy el pan de la vida. Es decir, que no hay otro pan. Que no hay otro pan. Es el único pan. El único pan verdadero. Aquel alimento que uno necesita. Jesús está Jesús está utilizando una comparación y está diciéndoles a ellos: así como ustedes necesitan pan para comer y para no morirse físicamente, así me necesitan a mí para no morirse espiritualmente. Yo soy su sustento y deben asimilarme a mí como sus cuerpos asimilan el pan físico que se come. Por eso cuando el Señor les dice que quienes vengan a Él nunca más volverían a tener hambre ni volverían a tener sed, no estaba refiriéndose a sus cuerpos. Como que ahora no, yo creo en Cristo, ya soy cristiano, ya el estómago no lo necesito, puedo vivir sin comer. No se refería a eso, sino que se refiere al deseo de Cristo, al deseo de Dios. Jesús es el pan de la vida. Él es el que suple toda necesidad que tú puedas tener. Es Jesús. Él es el pan de la vida eterna.
Segunda pregunta, ¿cómo se consigue el pan de vida? Sigue diciendo el verso 36. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús, al decir esto, está reprendiendo a la multitud. Los está reprendiendo tajantemente. Me habéis visto y no creéis. No creéis. Ya me viste a mí y no crees. ¿Por qué? Porque hayan tenido una revelación mucho mayor de Dios. Por eso eran todavía más responsables de lo que estaban haciendo. Su responsabilidad era mayor. Un indígena que vivía en esta parte del mundo en ese tiempo, solamente sabía de Dios lo que la revelación natural, general, le daba a conocer. Existe Dios. Pero estas personas habían visto a aquel que tiene el poder de Dios y literalmente le está dando la revelación especial de quién es Él. Se lo está diciendo. Y aún así no creen. Por eso su rechazo a Él era todavía peor que el de los indígenas que adoraban el sol, la luna y las estrellas en esta parte del mundo en ese tiempo. Porque tenían un mayor grado de revelación. Se negaban a ver a Jesús como alguien mucho más que el hombre. Como ya les dije, a lo sumo podían pensar que era el profeta del que habló Moisés. Pero de allá que fuera Dios, como que fuera la vida eterna, no llegaban a ese entendimiento. No habían creído. Y eso está demostrando que ellos no es que tuvieran poca fe, es que no tenían nada de fe. Tenían una fe puesta, sí tenían fe, pero no fe en Jesús. Tenían una fe puesta en cómo Jesús podía suplir sus necesidades materiales, más no sus necesidades espirituales. Ellos debían darse cuenta de que tenían una necesidad mucho mayor. Dice Hebreos 4:2, que los antepasados que comieron el maná en el desierto, los antepasados de los israelitas, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de la fe en los que la oyeron. De nada les sirvió oír las palabras de Cristo si no tenían fe. Los milagros simplemente saciaban el hambre que ellos tenían de milagros. Es decir, aquí está el milagro, como un milagro, milagro rico, un poquito de rato me da hambre, quiero otro milagro. Así que solamente iban a estar todo el tiempo pidiendo milagros. La evidencia de eso, ¿cuál es? Los 40 años de la nación de Israel en el desierto. Todo el tiempo estaban viendo milagros. ¿Y qué hacían? Quejarse y quejarse contra Dios. Porque según ellos no los había traído a matarlos al desierto. Ver los milagros solamente produce eso, más hambre, sed de milagros. Por eso todos aquellos que enseñan esto y que se centran en mostrar milagros, tienen que estar haciéndolos todo el tiempo. Porque el día que dejen de hacer milagros, toda esa gente que está ahí buscando milagros se les aburre, se les va y se les acaban los ingresos. Eso es algo que no quieren, así que tienen todo el tiempo que estar buscando la forma de hacer milagros, de andar dándole señales proféticas, de andar trayendo gente de otra parte que venga a hacer supuestos milagros. No hay un día que digan, no, si no traemos algunos se acaba esto. Tienen una preocupación incesante por ello. Todo el tiempo tienen que estar buscando la manera de engañar a las personas para que crean. Pero todo aquel que se deja engañar es culpable de haber creído el engaño. Es culpable, porque ya le había sido dada a conocer la verdad y aún así había tomado la decisión de no creer. Aún las personas que van a estas iglesias de falsa doctrina, ellos escuchan la palabra de Dios, porque aunque no la prediquen, la leen, aunque sea un versículo, han escuchado la palabra de Dios. Ese solo acto ya debería ser suficiente para que creyeran. Es suficiente revelación.
y aún así no creen. Por eso no tienen excusa, porque tienen una revelación mayor de aquellos que simplemente tienen la revelación general. Tienen la Biblia y se rehúsan a creer. Por eso son responsables de sus acciones. Igual que Eva fue responsable de haber creído el engaño del diablo. Porque es que ya se le había dicho que no debía comer del fruto de ese árbol. Pero ella no creyó las palabras de Dios por medio de la boca de su esposo. Así que comió del fruto. Ella fue responsable de su pecado, aunque haya sido engañada. Fue responsable. Así que no pienses que por un engaño una persona va a ser tomada por inocente. Todo aquel que rehúsa creer en Cristo es responsable de ello y por ello tendrá que rendir cuentas ante Él. Porque todos hemos sido llamados a creer en Cristo. Y creer en Cristo implica confiar en Él plenamente como Mesías, Hijo de Dios, y como aquel que nos salva. Creer en Él plenamente, no andar diciendo, no, ¿será que yo soy cristiano? ¿Será que no soy cristiano? ¿Será que esto y será que lo otro? ¿Será que el día que yo me muere y esté delante de Dios, Él no me irá a decir a mí, Jesús, apártate de mí, hacedor de maldad, que nunca te conocí? Porque creer en Cristo involucra eso. Involucra creer que Él te ha salvado, que Él es tu Señor y tu Salvador. No andar desconfiando de Él. Y para creer en Cristo es necesario venir a Cristo. Son dos palabras que el autor está usando aquí, intercaladamente, juntas. Venir y creer son sinónimos, pero implican dos cosas diferentes. ¿Qué es venir a Cristo? Venir a Cristo se refiere al acto de reconocer que yo tengo necesidad de Cristo. Es decir, arrepentirme. Venir a Cristo quiere decir que es necesario venir en arrepentimiento ante Él. Como decía Spurgeon, usted y su pecado deben separarse, o Dios y usted nunca van a estar juntos. No puedes ir a Dios con el pecado atrás. Tienes que soltar el pecado. Tienes que dejarlo para poder venir a Cristo. Por eso estas personas, aunque habían hecho ese viaje, habían pagado el boleto, habían caminado en el sol de un pueblo al otro, y habían buscado a Jesús en la sinagoga, no habían venido a Cristo. A pesar de que físicamente habían venido a Cristo, pero espiritualmente no habían venido a Cristo. No habían venido a Cristo porque no se habían arrepentido de sus pecados. Jesús estuvo con ellos en el monte y estoy seguro que cuando estuvo allí en el monte, antes de multiplicar los panes y los peces, no estuvo simplemente allí hablando acerca de lo bonito que estaba el cielo y el clima. Estuvo predicándoles y exhortándoles. Y ellos, eso les entró por un oído, les salió por el otro. Lo que les quedó sonando fue el hecho de que multiplicó los panes y los peces. Eso fue lo que les quedó sonando. Todo lo demás, nada que ver. Es decir, no habían creído. Por ello, no se habían arrepentido y no habían venido a Cristo. Esa no era la respuesta, por lo tanto, que Jesús deseaba de las multitudes. Pues para poder creer es necesario arrepentirse. Es necesario jugársela toda y renunciar a todo para poder hacerlo. Es necesario que así sea. Un hombre en cierta ocasión se le acercó al mejor trapecista del mundo. Estos hombres que andan en una sillita, en una bicicleta de una sola llanta, monociclo, arriba de una cuerda. Estos que andan en los circos arriba de una cuerda. Y le dijo, Señor, usted que es el mejor monociclista del mundo. Nunca he visto a nadie que haga eso que usted hace. Mira cómo tira las pelotas mientras está allá. Mira cómo tira los cuchillos. Y mira que quitó la malla para caerse. Usted que es el mejor monociclista que hay. Yo le digo, ¿usted cree eso? Claro que sí. Bueno, venga, súbase en el hombro para yo hacer el espectáculo con usted. Enseguida, bueno, hasta allá no. ¿A dónde llegaba su creer? ¿A dónde llega el creer de la multitud? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por Cristo? ¿A qué estás dispuesto a renunciar por Cristo? Si Jesús fuera un falso maestro, enseguida les hubiese dicho, miren, saco pan del bolsillo, todo lo que quieran. Pero Jesús lo que hace es que literalmente los está echando. Eso es lo que está haciendo.
Los está echando, les está diciendo, váyanse, yo a ustedes no los quiero, ¿qué hacen atrás de mí? Si no vienen en arrepentimiento. Eso es lo que está haciendo. Eso es lo que Él está haciendo. ¿Y por qué Él puede hacer eso? ¿Por qué una persona puede estar, si Jesús vino a buscar a los perdidos, ¿por qué echar a los perdidos? Bueno, si yo estoy buscando una moneda, no sé, algo que se me perdió, estoy buscándolo, y yo no sé, yo no lo he podido encontrar, pero yo sé que me dijeron, no, está allá en el espejo, sobre la mesa. Yo sé que eso es lo que yo estoy buscando. Eso fue lo que se me dijo que tenía que iba a buscar. Eso es lo mío. Si me encuentro otra moneda por ahí tirada, yo sé que si aquella que está allá es la mía, esta que está acá, que encontré en el piso, no era la mía. No era la mía. Por eso Jesús los echa, porque Él dice, ustedes no son mis monedas, ustedes no son mis hermanos, ustedes no han sido dados a mí por Dios. Porque ese es el punto que Jesús está diciendo. Todo el que el Padre me da. Por eso es que Él puede echar a la gente. Porque Él dice, no, es que si son de mí van a venir. Aunque yo los eche, no se van a ir. Por el contrario, cuando yo les diga, ustedes se van a ir, van a decirme, ¿y a dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Porque vienen a Cristo. Pero esta gente que está buscando el pan está buscando un pretexto que Jesús les demuestre que no es para que se vayan. Diciendo, son como hormigas que se me están subiendo. Quítense. Ustedes no han venido a mí porque el Padre no me los ha dado. El Padre no me los ha dado. Porque en la salvación es el Padre el que escoge y Él es el que da a los que ha de salvar. Es el Padre el que decide y Él es el que se los da a Cristo. ¿Y cómo sabe Cristo quiénes son los que el Padre les dio? Obviamente les dio, Él no necesita un saber, pero lo hay. ¿Y cuál es? Viene a mí. Viene a mí. Ese es el que el Padre dio. Esa es la demostración. Así sabe Él. El Padre me dijo que el que está allá en la mesa, ese es el mío. El que viene a mí, el Padre le dijo, el que viene a mí, ese es el mío. El que viene a mí involucra venir en arrepentimiento. Estas personas no venían en arrepentimiento, por eso Jesús podía darse el lujo de echarlos. Si que ustedes son un lastre, no los necesito por cuanto no han venido a mí. Porque los que vienen a mí son un regalo que el Padre me ha dado. Son un obsequio. El Padre me ha dicho, yo quiero que tú te cases, hijo, voy a conseguirte una esposa. Y va, busca a la esposa y dice, mira, hijo, aquí está tu esposa, viene a ti. Igual que Rebeca vino con Isaac. Viene a mí. Y por cuanto viene a mí, ¿qué dice Jesús? Yo no le echo fuera. Pero a estos sí los está echando fuera. Por eso les estoy diciendo, le está diciendo, váyanse. Los está echando fuera. Está diciendo, sáquense de aquí de esta sinagoga. Pero el que viene a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí ha sido llamado por mi Padre. Si ha sido llamado por mi Padre y yo lo echo fuera, estaría defraudando a mi Padre. Estaría haciendo cosas contrarias a mi Padre. Nosotros debemos entender que como cristianos nosotros somos un regalo de Dios para su Hijo. Somos un regalo de Dios para su Hijo. Por eso dice en 2 de Timoteo 1, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Todo escogido de Dios tiene por respuesta natural venir a Cristo. Dice el comentarista León Morris, la gente viene a Jesús simplemente porque le parece una buena idea. La gente no viene a Jesús simplemente porque le parece una buena idea. A la gente pecadora nunca le parece una buena idea, a no ser que el poder divino trabaje en las almas de las personas. Estas no ven ningún problema en las vidas de pecado que llevan. Antes de que una persona pueda venir a Cristo, hace falta que el Padre se la dé a Cristo. Esta es la explicación de que aquellos que le buscaron en aquella ocasión y que al principio querían proclamarle rey,
no eran verdaderamente discípulos suyos, no pertenecían al pueblo de Dios, no estaban entre los que Dios le da a Jesús. Por eso nosotros creemos en la predestinación. Porque es que ya desde antes de que tú nacieras, antes de la fábrica, antes de que estuviera la fábrica, en el prototipo dijo, bueno, este y este son los que van a envolver en la bolsita para regalo para que se lo deje a mi hijo. Estos son. Entonces, ¿qué necesita una persona para poder ir a Cristo? Necesita no saber que necesita de Cristo. Necesita necesitar a Cristo. Valga la redundancia. Necesita no saberse perdido, sino sentirse perdido. Sentirse sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sentirse un vil y miserable pecador. Sentirse la peor clase de escoria que pueda haber. Porque mientras tanto va a tener buenas obras que lo autojustifican. Si uno no se siente perdido, no puede venir a Cristo. Por eso vemos que cuando dice que el que a mí viene no le echaré fuera, nos está dando aliento a todos nosotros. Pues está diciendo que no nos va a echar fuera. Así que si tú dudas de que eres cristiano en realidad o no, o que eres un falso cristiano o no, debes considerar esto. Has venido a Cristo. Has sentido el peso de tu pecado y te has arrepentido de él. Te has sentido defraudado contigo mismo y dicho, yo no puedo hacer nada, necesito de Cristo. Entonces él no te va a echar fuera. Por cuanto has venido a Cristo. Por cuanto has necesitado de Cristo. Por eso, para poder venir a Cristo, como ya dije, es necesario arrepentirse. Y por eso el mandato de Dios es que Él manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Por eso se nos dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque la salvación no depende de ti. Porque tú eres un regalo que Dios ha dado a su Hijo. Por eso no depende de ti. No dependió de ti antes cuando has pecado sin Cristo. Tampoco depende inclusive ahora si has pecado estando en Cristo. No depende de ti. Por eso dice, no son engendrados, al principio de este evangelio, no son engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. También dice en Romanos 9:16 que la salvación no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque Dios es el que da el arrepentimiento. Dios es el que da el venir a Cristo. Porque en este mundo no hay una sola persona que quiera buscar a Dios. Como decía Leon Morris, y como dice el apóstol Pablo, como dice el Señor mismo en el Salmo, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Así que el fundamento de nuestra fe en que está, en que nuestro Padre es soberano, en que Él reina, que Él vive para siempre. Y la única forma de que tú te pierdas, que vayas al infierno, es que Dios deje de ser Dios. Que su trono le sea quitado y que pierda su soberanía. Si eso pasa, primero se acaba el universo y todo lo que existe. Es ilógico, en todo sentido. Y estas son unas declaraciones tan tajantes que vemos que en este mismo capítulo Jesús las va a seguir repitiendo. Eso es lo que dice en el verso 44, cuando dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el verso 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Jesús no lo dijo una vez, en este mismo capítulo, a este mismo grupo, aparte del grupo ya en lo último, Jesús les está enfatizando eso. Es necesario que el Padre los guíe a Cristo. Ninguno puede ir a Cristo. Ningún hombre puede lograr la salvación. Pero también al contrario, ningún hombre puede impedir la salvación. Ni siquiera tú puedes impedir que Dios te salve. Ni siquiera tú puedes impedir que Dios te salve, porque su llamado es irresistible. No puedes ir contra de Él. Todo el que Él viene, Él no le echa fuera. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a hacer lo que Él quiso. Porque no ha descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y él le inicia diciendo, he descendido del cielo. Porque él le dijo, el maná es un pan que cayó del cielo. Bueno, yo soy el pan de vida. Es decir, yo descendí del cielo. Por eso en el verso 38 dice claramente que él descendió del cielo. Le está diciendo a estas personas. Por eso es que ellos después van a preguntar si quién se cree. Te ha dicho tal cosa. Porque él está diciendo que él bajó del cielo. Él bajó del cielo. Él está diciendo, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y al decir que Él es Dios, está diciendo que todos le necesitan. Él viene a este mundo como un regalo de Dios para nosotros. Y Él es Dios mismo. Él ha venido a glorificar al Padre. En su oración sumo sacerdotal, en el capítulo 17, verso 4 de esta carta, Él dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Es decir, yo hice tu voluntad, tal cual tú me lo dijiste. Y un consuelo para nosotros es que su voluntad, ¿cuál es? Que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Todo lo que Él me ha dado, todo lo que el Padre me dio, no es como una espuma que se me va a escurrir de los dedos, no. Es algo que yo agarro y nadie me lo va a quitar. Nadie me lo va a quitar, por cuanto ahora me pertenece a mí. Por eso es lo importante de esa expresión, no pierda yo nada. Es decir, ninguno de los que me han sido dados por mi Padre, ninguno de los que han sido escogidos, ninguno de los que he salvado, va a dejar de ser salvado. Va a dejar de ser salvo. Porque no va a depender de Él. Por eso dice, y ninguno de los que tú me diste se me escapó se me perdió la oveja. No. Ninguno de ellos pierda yo nada. Es decir, si tú te apartas de Dios y te vas al infierno, habiendo sido escogido por Dios, la culpa es de Cristo. Eso es lo que Él está diciendo. No pierda yo nada. O sea, la culpa es de Cristo. Si tu salvación se pierde, la culpa es de Cristo. Él está jugándosela, por así decirlo, en lo que está diciendo. Su salvación depende de mí. Depende de mí, no de ti. Tu salvación no depende de ti. Depende de mí que te he llamado. Y en el día postrero, cuando sea el juicio final, yo te voy a resucitar entre los muertos. Ten esa confianza. Es un llamamiento que no se puede revocar. Dice un comentarista, una herencia que no se puede contaminar, un fundamento que no se puede mover, un sello que no se puede quebrar y una vida que no puede perecer. Por cuanto es el plan de Dios, es el pueblo redimido por Dios, es el pueblo que le ha sido dado por Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos esa garantía de que vamos a seguir siendo salvos siempre, de que la salvación no se va a perder, de que Cristo no va a tener que morir otra vez para volver a salvarte. Tu salvación es todo suficiente y toda poderosa para darte salvación eterna. Eterna. El verso 40 dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué quiere decir esto? Es lo mismo, pero hay algo diferente. Y es que Él involucra el hecho de ver y creer. Ver y creer. Ver y creer, ¿en qué sentido? En el sentido de tu necesidad. Igual que aquellos israelitas en el desierto, cuando un montón de víboras estaban matándolos. Y se les hizo una serpiente de bronce para que aquel que viera la serpiente fuese librado de la muerte. ¿Por qué? Porque se les dijo que hicieran eso. Ellos debían creer que nada más, porque vieron la serpiente, iban a ser sanados. Ponte en el lugar de algunos de aquellos israelitas en el desierto, siendo mordidos por la serpiente. Te picó la serpiente, caíste. Miraste la serpiente de bronce. ¿Será que ya por eso ya? Porque no es que le picó y enseguida, no, ya me paré, todo está bien. No, es que quedó allí y queda la duda. Ya me sané, ya
Ya no hice nada, ya. Quedé bien, se me quitó todo. No, debían creer que por mirar a aquella serpiente, que iban a ser sanados de su mordedura. Porque debían ver y creer. Debían ver y creer. Y debían verlo por la fe, para poder ver y creer. Así ocurre con nosotros. Por eso el cristiano debe tener seguridad en su salvación. Por eso uno no puede andar pensando, ¿y será que sí? ¿Será que no? ¿Será que cuando yo entré allá, el Cristo mira decía, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí? Pero tienes la confianza plena de que Jesús te ha salvado, te ha limpiado de tus pecados y te resucitará cuando llegue el día postrero. Debes tener esa confianza, porque por eso Él dice que es vida eterna. ¿Ves? Yo te voy a resucitar. Luego tú verás a ver si te deja que te atropelle un carro o alguna cosa. No. Es eterna. No se acaba. No, Dios me salvó. Caí en pecado, Señor. Perdí la salvación. Por eso el asunto no está en el hecho de que si la salvación se pierde o no, sino en el hecho de si tú has venido a Cristo o no. Es decir, si en realidad te has arrepentido. Ahí es donde está el meollo del asunto. Pero si tú en realidad has creído, has sido salvado. Has sido salvado. Por eso, para poder tomar el pan de vida, lo que necesitas es creer y venir a Cristo. Creer y venir a Cristo. Simplemente eso. Creer y venir a Cristo. No es un pan que tenga que ya, bueno, ¿cuánto llevo en el bolsillo para comprarlo? No. Ya ahí está, te lo están dando. Agárralo y cómelo. Porque te fue dado gratis, por gracia. Es un regalo de Dios para todo aquel que viene y cree y ha visto a Cristo. Aplicación. Mi hermano, ¿cuántas veces te has puesto tú a pensar en lo que Dios ha hecho por ti? Imagina que fueras el hombre de la ilustración del inicio, que estaba en el desierto, perdido, hambriento, y al que le dan este pan en esa situación, y que al comer ese pan tú vienes, lo muerdes, y el mordisco desaparece y el pan sigue entero. Y vienes y lo muerdes, y el pan sigue entero. Ya no tienes necesidad de conseguir pan nunca más, porque ese pan nunca se va a acabar por más que lo muerdas. ¿Cuál será tu actitud hacia aquel que te dio ese pan? Agradecimiento. ¿Cuántas veces has considerado la obra de Cristo en ti y has dado gracias a Él por lo que Él ya ha hecho? Porque la tendencia natural al orar, por ejemplo, es: Señor, dame esto, Señor, dame aquello, Señor, necesito esto, Señor, necesito lo otro, y le doy gracias a Él. Y la gracia es como lo menos importante. Pero debería ser al revés. Todo debería ser enfocado en el hecho de dar gracias. De dar gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Por eso, mi hermano, debes considerar a Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Pero es un pan que no te va a servir para nada si tú no lo usas para aquello para lo que se supone que debes usarlo. ¿Para qué es el pan? Para que lo hagas parte de tu cuerpo y te nutra, para que te apropies de él. No es para ponérselo para cogerte los ratones, o para que sea un pisapapeles, para que no se te huelen las hojas. No. Es para que te apropies de él. ¿Qué tanto te has apropiado tú de Cristo? Y este es el punto en el cual los cristianos fallamos, aquellos que hemos venido en arrepentimiento y creemos en Cristo. Tenemos el pan, tenemos a Cristo, no lo probamos. Lo tenemos para otras cosas. Lo colocamos ahí en la mesita, allí para que las hormigas vengan y se lo coman. Lo colocamos acá en la nevera para que se ponga duro. Lo ponemos en el piso para que la puerta no se cierre. Un pan muy pesado. Pero no lo usamos para lo que se supone que debe ser usado. ¿Por qué? Porque vivimos pensando en Cristo como antes de venir a Cristo. Muchas veces, como no agradecemos a Cristo, no nos apropiamos de Él. No lo vemos como una necesidad constante. Para que tú puedas experimentar aquello que experimentaste al principio,
¿Qué hiciste al principio? Tenías hambre, sed. Dije, yo tengo hambre, no aguanto. Tengo hambre y sed de justicia. Ni el pan ni lo mordí. Y ya se me quitó el hambre y la sed. Bueno, lo meto en la nevera y ya se quedó guardado. 1000 años después, no. Todos los días come de ese pan. Todos los días aliméntate de Cristo. Todos los días nútrete de Cristo. No puedes pensar que estás teniendo a Cristo en ti solamente una vez al principio y ya. Cuando me arrepentí. No, todos los días tienes que venir a Cristo. Todos los días tienes que venir a Cristo, coger el pan y morderlo. Tienes que creer en Cristo como si fueras incrédulo. Tienes que vivir creyendo en Él como si no hubieras creído. No con el hecho de que vas a dudar de tu salvación, sino con aquella necesidad que tenías en un principio. Te dices, me dolió el estómago, o de otra manera, caí en este pecado. Ahora soy indigno, ya no merezco ni orar, no voy a llegar a la iglesia. No, es cuando más necesitas venir a Cristo. Necesitas acercarte a Cristo. Podemos que en esto hay dos perspectivas. Está la tuya y está la de Dios. ¿La tuya cuál es? Yo vengo a Cristo en arrepentimiento. ¿La de Dios cuál es? El que a mí viene. El que el Padre me da. Desde el punto de vista, tú dices, sí, yo voy. Desde el punto de vista de Cristo, el Padre le dice, aquí está. Yo te lo estoy dando. Es el mismo suceso. Es tu responsabilidad y es la obra de Dios trabajando de una manera sincrónica. No juntas, porque esto va por esto. De la manera que Dios ha colocado en ti tanto el querer como el hacer. Por eso dice, yo no le he hecho fuera. Por eso debes tener la confianza de que tú estás en el poder de Dios. Cree en la salvación. Mira lo que dice el el capítulo 10, verso 27 de este Evangelio. Dice Jesús lo siguiente, utilizando una metáfora diferente de lo mismo. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Nota que antes había dicho, nadie las arrebatará de mi mano, pero en el pasaje que consideramos, pero acá está diciendo que estamos en las manos del Padre. Dice el Padre y yo uno somos. Así que hermano, cree en Cristo. Apropiate de Cristo cada día. Arrepiéntete de tus pecados cada día. No digas, ya yo soy salvo, ¿ya para qué? Yo estoy tranquilo, yo no necesito andar orando tanto ni andar leyendo tanto la Biblia, porque ya yo eso me lo leí, ya yo he orado, yo oro de vez en cuando. No, debes acudir a Cristo como si fuera la primera vez. Así es como se mantiene vivo el fuego del primer amor. ¿Sí? Así es que acudes a Cristo y comes del pan. Porque tu seguridad está en las manos de Dios. ¿Qué debes hacer para poder comer de este pan? Tú que ya has creído en Cristo y ya lo has probado alguna vez. Debes dejar de pensar tanto en las cosas de este mundo. Porque cuando yo pienso en las cosas del mundo, cojo el pan y en vez de comérmelo lo pongo por allá, lo pongo por acá, lo pongo por tal o cual lugar. Y no lo pruebo. Eso es lo que nos pasa. Así que más bien preocúpate por acercarte a Cristo, apropiarte de Él y hacer tu voluntad, para que le des gloria a Él, no solamente hoy o mañana, sino cada día de vida que Él te ha dado. Que cada día tú puedas acercarte a Cristo como si fuera la primera vez.